hay quienes piensan que la vergüenza y el sentimiento de culpa también pueden afectar nuestras vidas, especialmente en el ámbito económico. Por eso esta tarde hemos vuelto a invitar a Mercedes Guzmán. Como saben, ella es mentora, conferencista y, por supuesto, autora de Confesiones de tu niño interior. Saludos para ti. ¿Cómo estás, Mercedes? Feliz, Fernando, ¿tú cómo estás? Yo estoy muy bien y más que estoy celebrando el Día de los Zurdos. Yo no, dime que tú eres zurdo también. Fíjate que No, no, y yo admiraba a una compañera mía que era zurda, pero ella tenía problemas sintiéndose zurda, porque antes yo no era también. conveniente, exactamente, No, pero qué bueno, lindo que bueno, ya sobrepasamos ese paradigma, porque es un bueno, paradigma, bueno, literalmente. no, no es el tema, pero te voy a robar 15 segundos de tu tiempo. Cuando yo era niño, yo fui a colegio católico y había un cura, el padre Antonio, que me amarraba la mano izquierda y me la ponía por la espalda porque según él esa era la mano del diablo y me forzaba a escribir con la derecha, lo cual nunca aprendí. Pero bueno, vamos a hablar precisamente de tu libro Y y eso vamos viene a... relacionado con la vergüenza y la No, pero culpa, yo no ¿te tengo imaginas? vergüenza, yo no tengo vergüenza por eso, al contrario, si supiera el padre Antonio que ya murió, lo que yo siento por él, ese cariño imborrable. Pero bueno, vamos a hablar, porque en tu libro hay un capítulo que estábamos mirando, Natalia y yo, hace unos días, sobre precisamente el sentimiento de vergüenza y la culpa que afectaron tu niñez. Le dedicaste un trozo de tu libro a eso. ¿Podrías elaborar cómo estas dos emociones, la culpa y la vergüenza, te impactaron como adulta? Mira, la vergüenza y la culpa que experimenté en mi niñez dejaron una marca profunda en mi identidad y autoestima. Como adulta, estas emociones influyeron, por ejemplo, en mis decisiones, en cómo me veía a mí misma, ya que tenía una sensibilidad extrema a la crítica y lo pude ver con mi esposo. Él me decía una cosita y era tan sensible, yo me ponía a llorar. También recuerdo cuando yo estaba trabajando, algo me decían y yo me sentía como que me habían, o sea, como que me querían desaparecer, o sea, era extremo esa sensibilidad. Claro. Otra de las cosas era, em, me autosaboteaba, ¿ok? La vergüenza y la culpa me llevaron a dudar de mis capacidades y a sentir que no merecía el éxito. Sin embargo, con el tiempo, pues fui aprendiendo a reconocer estos sentimientos, a trabajar con mi niña interior, porque de ahí se originaban todas estas cosas y pues eso me ha permitido crecer y encontrar un sentido más fuerte de mí misma. Pero sí, sufrí muchísimo con estos. Y fíjate que se cuenta, perdón dicho, o sea, hay estudios que se dice que la vergüenza y la culpa están al mismo nivel del suicidio, porque una Wow. persona cuando siente vergüenza y culpa puede hacer cosas de autodestrucción. O sea, es serio No, esto. no, lo sé, pero precisamente por eso estamos hablando de este tema. Y ahora bien, vamos a pasar esas dos emociones de la vergüenza y la culpa a las finanzas. ¿Cómo pueden estos dos elementos afectar el bolsillo de uno? Porque si afectan de esa manera tu vida, me imagino que para las finanzas también tienen un impacto. Claro, porque la vergüenza y la culpa te pueden llevar a decisiones financieras irracionales. Podemos evitar tomar decisiones financieras. Prefiero no invertir en la bolsa de valores, o si eres un inversionista y tienes estas dos, la vergüenza y la culpa, muchas veces tus decisiones van a estar basadas en eso y puedes ver que la persona pudieron invertir en el mismo cuadro y una gana más, y esta persona que tiene culpa y vergüenza pueda que pierda o gane menos, ya que el subconsciente tiene mucha influencia en cómo yo voy a invertir mi dinero. ¿Cuántas personas prefieren dejar su dinero en el banco? No lo mueven ni siquiera a un banco que les dé más interés, porque estos sentimientos de que no te mereces pueden tomar unas decisiones en tu bolsillo drásticas. Yo lo he notado en mi propia vida. Fíjate que yo tengo un hijo que se ha metido a la bolsa de valores y tiene apenas 26 años, es un muchacho pilas, y él me empezó a meterme en esto de la bolsa de valores
y puedes ver todos tus miedos financieros que tienes y vienen arraigados desde la niñez. Entonces, puede personas que se ponen a comprar, entran en un vacío emocional y esto los puede llevar a la quiebra. ¿Cuántos no han Claro. pasado por eso? Claro, estaba leyendo en la información que recibí de parte tuya que el sentimiento de culpa y de vergüenza a veces hace que las personas puedan caer en compras compulsivas, a evadir sobre todo la realidad financiera en que viven, y este tema quiero que me lo profundices un poco cuando termine la lista, a ser generosos de manera extrema o de realizar préstamos inapropiados cuando tú no tienes y le prestas a otros, también a caer en un ciclo de deudas, a desarrollar el sentimiento de que no me lo merezco. O sea, pero háblame de ser demasiado generoso, porque claro, todos tenemos corazón y nos gusta ayudar al prójimo, digo, la mayoría de Fíjate, nosotros, le ¿no? vamos a llamar Pero hay María. veces, sí, Le vamos a llamar María, te lo voy a decir con un ejemplo. María fue una persona muy pobre, ¿ok? Y ella cuando era una niña dijo, cuando yo tenga dinero yo voy a ayudar a mi familia. Se viene a Estados Unidos, empieza a trabajar, pero ella decía, tengo que ayudar a mi familia, tengo que ayudar a mi familia. Y empezó a ayudar a su familia, llegó a tener dinero, trajo a su familia para acá, pero no paró de seguir ayudando a su familia e hizo a su familia codependiente de su trabajo. Llegó un momento en que empezó a endeudarse y esto la llevó a enfermarse de una manera irracional. Un sobrino necesitaba dinero para la universidad, ahí estaba María dando dinero para la universidad. La mamá la mandaba a viajes excesivos. ¿Y qué pasó? Esta persona llegó a endeudarse tanto que se llegó a enfermar, estuvo al borde de la muerte y cuando empezamos a trabajar sus programaciones internas, pudo trabajar con esa culpa que traía financiera desde pequeña, que ella había dicho que iba a ayudar a su familia. Entonces pudo ponerse como primero y su vida ahora se está transformando. Entonces, y dime. no, no, perdón, perdón. Sí, no, pues, esa es la historia que te puedo decir que por eso cuando nosotros tenemos la vergüenza y la culpa, podemos empezar a dar más de lo que se nos pide, a ponernos pesos en los hombros que no necesitamos personas y hacemos handicap a nuestros niños, a nuestros sobrinos, incluso al propio esposo también o a la No, esposa. yo lo que te iba a comentar es que precisamente esa historia que tú me contaste de María es tan común en nuestra comunidad de inmigrantes que cuando salimos de nuestro país y dejamos a la familia atrás, tenemos un sentimiento de culpa y queremos ayudarlo lo más posible. Y hay veces, yo por ejemplo lo viví en Nueva York, yo a veces trabajaba, yo estaba yendo a la universidad, estaba estudiando y estaba trabajando a la vez y además le mandaba dinero a mi familia en República Dominicana. Y en más de una ocasión yo dejé de hacer cosas y de comprar cosas para ayudar a mi familia. Y es un sentimiento de culpa o de impotencia, ¿no? Porque tú quieres que ellos estén bien, pero tú también tienes que estar bien, o sea, no te puedes descuidar. Ahora bien, Exacto. Ahora bien, ya hemos hablado del problema, la vergüenza y la culpa. Definitivamente hay que lidiar con ellas porque nos estancan, nos afectan, tanto en la vida como en las finanzas. Pero ya que tú superaste eso, compárteme cuál fue la mejor estrategia o herramienta que uno debe utilizar para deshonorar esta sensación de vergüenza y de culpa que, como digo, nos estanca. ¿Cómo podemos pelear con estos dos monstruos? Me encanta esa pregunta porque el primer paso es identificar, volverte el autoobservador de tu vida. ¿En qué momento te sientes abrumado por la vergüenza y la culpa? Fíjate, muchas veces no queremos parar a sentir. Muchas personas empiezan a fumar o ahora que ya tienen que puedes fumar en cualquier lado y lo que hacen es hacer esto porque no quieren trabajar la vergüenza o el dolor que andan cargando. Entonces, el primer paso es observar. Cuando observes, pregúntate, ¿en qué momento de mi vida empecé a sentirme así? Muchas veces estas emociones tienen raíces
no muchas veces, en la gran mayoría, en la infancia. Entonces visualiza a tu niño interior en esos momentos de dolor y habla con él, reconociendo sus emociones. Una vez que hayas identificado esas emociones, es importante practicar la autocompasión, ya que somos bien listos para latigarnos y castigarnos. Imagínate a ti mismo abrazando a tu niño interior, diciéndole que está bien, sentir lo que siente y que no estás solo. Mira cuántos problemas económicos tenemos por lo que aprendimos cuando éramos niños. ¿Qué se nos dijo? Trabaja duro, nos mandaron al campo a muchos, otros trabajaban en las labores. ¿Y qué venimos a hacer a Estados Unidos, Fernando? A trabajar en la construcción. No hay nada malo, ¿ok? Pero no nos enseñaron a utilizar la mente, no nos enseñaron a invertir. Y me encanta el canal que ustedes tienen aquí porque le están informando a las personas y hay ahora más personas tratando de mejorar su economía. Entonces, la autocompasión es clave para sanar esas heridas, permitiéndonos perdonarnos por los errores del pasado, ya que cuántos de nosotros decimos, qué malo soy con las finanzas, ay, cómo quisiera ser mejor en las finanzas. Entonces, dejar la vergüenza y la culpa e irte enfocando en lo que puedes aprender. Entonces, imagina como que hubieras querido que se desarrollaran las cosas en ese momento en tu infancia. Puedes reescribir tu historia en tu mente o puedes escribirla en un papel y diciendo, quiero crear esta historia y háblalo en positivo. El otro es, usa afirmaciones positivas como soy suficiente, merezco tener. Yo siempre decía, cuando comencé en este proceso de mejorar mis finanzas, soltando la culpa y la vergüenza, decía, creo mi propia economía. Mi economía día con día se mejora. Día con día aprendo sobre finanzas, merezco, 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 soy suficiente. Entonces, esto te ayuda a contrarrestar esos pensamientos negativos. Ahora te quería preguntar, obviamente esto es un excelente consejo y sí, quizás debemos hacer una reflexión, discernir y hacer eso, ¿no? Escribir, pensar positivo, pero para quienes no tengan quizás la capacidad o el conocimiento de hacer eso, es recomendable, no sé, buscar ayuda de un profesional de la salud mental o quizás un grupo de apoyo o un grupo hasta religioso para tratar de canalizar estos sentimientos negativos de culpa y de vergüenza para tratar de superarlos y prosperar? Yo le diría que no estás solo en esta lucha y que es posible superar estos sentimientos. Si yo lo hice, cualquier persona lo puede lograr. Yo viví en mucha culpa y vergüenza. Mi economía, yo dije en la primera vez que me entrevistaste, era de la relación con el dinero, era de odio. ¿Ok? Entonces, y me sentía mal. La culpa y la vergüenza puede venir de muchos lados, ¿ok? Ya sea que fuiste humillado, fuiste abusado emocionalmente. Entonces yo te digo, no estás solo. Es importante que la persona sepa que lo que está pasando no le está definiendo. Fíjate que eso es algo tan hermoso porque nosotros pensamos, ya soy así, ya nací así, así voy a morir. No, tus errores no te definen y busca apoyo, como tú decías, ya sea de amigos, familiares, profesionales, la religión ayuda muchísimo y bueno, esto es bien importante, trabajar en la autoaceptación. Estos son pasos claves, ya que tú y yo nos merecemos ser felices y todos los que nos están escuchando. Vivir sin el peso de la vergüenza y la culpa es lo que más yo deseo para el ser humano. Eso cuando lo quitamos y lo manejamos y lo trabajamos, nos ayuda a tener vidas excepcionales. Excelente, Mercedes. Y de todo lo que has dicho, me encantó el pedacito, las pocas palabras que dijiste de que tus errores no te definen. Pero No, no bueno, te define. Mercedes Guzmán, ella es mentora, conferencista. Pueden buscar su libro en Amazon, Confesiones de tu libro interior. Y estoy un poco molesto contigo porque estaba buscando tu libro en Amazon y veo que hay un segundo libro. Después vamos a hablar de eso aquí en el campanazo. Gracias como siempre, Mercedes. Hasta la próxima. Bueno, un beso. Gracias, Fernando. Hasta pronto.